Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Javier, un lunes más para llevaros los mejores consejos, las mejores técnicas para cada uno de vosotros. Hoy vamos a ver técnicas, consejos, ideas para ser el mejor estudiante de tu clase. Y es que, como ya sabéis, vengo haciendo muchos vídeos desde que empecé con el canal, pero hoy quiero agrupar aquí, no sé si los mejores consejos, pero sí un poco de cada uno de los principales áreas donde cada uno de los estudiantes debe ser bueno para que vosotros tengáis una fotografía general de todo lo que tenéis que hacer si queréis mejorar vuestros resultados académicos, ya sea estéis en el instituto o estéis en la universidad. No me enrollo más, suscribíos al canal, dadle me gusta y vamos ya a esos consejitos para ser el mejor estudiante de tu clase. No sé si el mejor estudiante de tu clase, pero sí para, por así decirlo, tener las mejores herramientas para hacerlo. Bueno, vamos a empezar con la mentalidad y es que la mentalidad es fundamental, ¿no? Cuando somos estudiantes y me diréis, Javier, ¿qué es esto de la mentalidad? A mí esto me suena más a mentalidad de tiburón que otra cosa. Yo esto no lo he escuchado nunca hablando de estudios. Bueno, pues sí es importante, puesto que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, nosotros todo lo que hacemos en nuestro día a día es fruto, es producto de lo que pensamos, ¿no? Entonces, depende de eso que tengamos ahí arriba en la cabeza, lo que luego llevemos a la práctica en el día a día. Por eso es fundamental, digamos, tener una mentalidad adecuada y, pues eso, propensa a, a sacar buenas notas, bueno, ahora lo voy a poner aquí con ejemplos para que esto se entienda mejor, porque creo que se va a entender mejor si os digo los ejemplos, que para eso hemos puesto hoy la pizarrita, espero que os guste esta pizarra y decirme también si os gusta este formato de vídeo para que lo pueda repetir más veces. Bueno, hablando de mentalidad, lo fundamental es que nosotros tengamos clara cuál es nuestra rutina, cuánto tiempo podemos estudiar, cuántos recursos le podemos dedicar al estudio. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros si tenemos si estamos estudiando el curso que sea, ya sea en el instituto o sea en la universidad, al fin y al cabo va a depender de nuestra rutina. Todo lo que, los resultados que tengamos va a depender de eso. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro cerebro qué es lo que más o menos tiene que hacer cada día, si él sabe cuánto tienes que hacer a la semana o cuánto más o menos te has propuesto tú, entonces va a tener mayor certidumbre para efectivamente dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces, más o menos hay que tener una rutina, no súper estricta, pero sí hay que tener más o menos clara qué es lo que podemos dedicar a la semana, al día, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que vamos a tener malos momentos mientras que estemos estudiando. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber momentos en los que nos preguntemos, Javier, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué esto lo he dejado para el final? ¿Por qué me he metido en esta carrera? ¿Por qué tengo que estudiar tercero de la ESO, cuarto de la ESO o el curso que sea? Bueno, pues nuestro cerebro nos va a estar haciendo todo el tiempo esas preguntas, ¿no? Evidentemente sois vosotros, ¿no? Realmente el que se está haciendo esas preguntas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, y aquí lo tengo que advertir, de que vamos a tener esos malos momentos, de que siempre vamos a tener esos pensamientos. Y aquí es verdad que esto pues, es un poco difícil, ¿no? De quitárselo de la cabeza, pero cuanto más resistencia pongamos a todo eso, cuantos menos motivos le demos a nuestro cerebro para que piense eso, pues entonces vamos a quitárnoslo más veces de la cabeza y entonces nos vamos a centrar en lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que podemos hacer para, digamos, tener claro lo que hay que hacer es la rutina, ya lo hemos dicho, si tú tienes clara cuál es tu rutina diaria, tu rutina semanal, o no sé si mensual, quizás mensual es más difícil, ¿no? Pero rutina diaria y rutina mensual pues es bastante útil porque así tú sabes que tienes que hacer eso e incluso el día que menos ganas tengas de estudiar, que además va a ser una cosa bastante frecuente, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Otras cosas que puedes hacer es intentar estudiar de forma que las cosas te gusten, ¿no? Digamos que hay gente a la que le gusta más escribir, hay gente a la que le gusta más hablar, hay gente a la que le gusta más que le pregunten, hay gente a la que le gusta más incluso grabarse en vídeo. A lo mejor si te gusta mucho, por ejemplo, pintar o hacer cosas así, pues haz esquemas muy visuales, representaciones gráficas muy visuales. Hay gente a la que le gusta más
ver vídeos o ser, digamos, un poco más pasivo en el estudio, lo cual no es muy recomendable, pero bueno, a veces digamos que también está bien para, sobre todo para romper esa barrera que decimos, ¿no? Va a haber esos momentos en los que tú no sepas qué hacer o no tengas tantas ganas y ahí quizá no está mal empezar así, ¿no? Viendo vídeos, evidentemente, cuanto más activos sean los métodos de estudio, esto es algo que repito aquí muchísimo, mucho mejor para tu estudio, pero habrá veces en las que esos métodos de estudio más pasivos también sean útiles. Vamos a tener que tomar muchas decisiones, sobre todo cómo me planifico, cómo me organizo el día, si estudio más de una asignatura, si estudio más de otra, si invierto tiempo en, no sé, algo que no tenga que ver con el estudio, pero que a lo mejor me pueda venir bien, tipo aprender a hacer PowerPoints o cosas de ese estilo. Entonces vamos a tener que tomar muchas decisiones. Por eso es fundamental el no tener una mentalidad de eh, que no nos ayude, ¿no? Que nos sabotee incluso con el estudio, sino que a veces hay que tomar un poco las decisiones em, en frío, ¿no? ¿Qué os puedo recomendar aquí? Pues por supuesto que haya un equilibrio entre todas las asignaturas. A veces resulta que dejamos una asignatura porque es muy difícil, o a veces incluso porque es muy fácil o porque nos resulta sencilla y a lo mejor no le dedico el tiempo que debería. Entonces aquí cuanto más equilibrados seamos tanto en tiempo como en pensamiento, creo que mucho mejor. Y una cosa también que recomiendo mucho es delegar. Ahora os explico qué es esto. Delegar quiere decir que no tomes tú la decisión. O que la tomes tú, pero que no la tomes justo en ese momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablando de la rutina, que era lo que os contaba antes. Si yo mi horario lo hago a principios de curso, cuando estemos en época de exámenes o a punto de llegar a la época de exámenes, si yo sigo esa rutina, digamos que estoy siguiendo lo que había decidido antes, ¿no? Bueno, pues eso es útil a la hora de hacerle caso a algo externo, ¿no? A no dejarte llevar por el momento que es entonces cuando realmente tomamos esas malas decisiones. Y recomiendo también muchísimo, y esto lo voy a poner también en la parte de recursos, delegar esa toma de decisiones, esa gestión de los recursos, incorporación de materiales, agendar las cosas, a tener o bien una agenda, ya sea física o ya sea virtual, porque hay muchas herramientas tipo Trello, tipo Notion, que esta la recomiendan muchísimo, creo que se dice, no sé si es Notion o Notion, pero esas herramientas nos ayudan muchísimo, ¿vale? Trello o Notion. Bueno, ¿para qué sirven estas herramientas? Para que tú te hagas listas de tareas, para que tú guardes enlaces, para que tú guardes recursos, para que tú guardes PDF, para que tú pongas ideas que se te ocurren en cualquier momento. Imagínate que estás comiendo, que estás en la cama o que estás fuera, que estás fuera de tu casa y se te ocurre algo que, que lo tienes que escribir en algún sitio sí o sí, pues para eso sirven estas herramientas. La agenda quizá, si es física, pues va a ser más difícil tenerla, digamos, a mano siempre, pero las herramientas digitales pues sí pueden ayudar en ese sentido. Lo mismo sucede con las notas del móvil, que también puede ayudar para eso, ¿no? Checklist, apuntar ideas, guardar recursos, hacerte un calendario de estudio, para muchísimas cosas. Notas, voy a poner ahí notas, que puede ser del móvil, puede ser también notas a mano, pero en definitiva que todo eso, si lo podéis agrupar en un sitio que no sea pues vuestro cerebro, mucho mejor, porque si lo apuntáis en vuestro cerebro, pues entonces os vais a olvidar y a lo mejor habrá algunas cosas que sí las cumpláis, pero habrá otras que no. Así que os recomiendo que uséis una agenda, ya sea física o virtual. Bueno, eso en cuanto a mentalidad, ya empezamos también un poco en la parte de recursos. La parte de técnicas de estudio, bueno, si habéis visto este canal, pues ya sabéis cuáles son las técnicas que más recomiendo. Aquí voy a ir rápido aquí y las voy a poner todas juntas y las explico. Bueno, los formularios.
por supuesto que lo recomiendo muchísimo, especialmente en física y química, en matemáticas también. Esquemas, además los esquemas cada vez me gustan más, ¿vale? Hacer las cosas en menos espacio porque el esquematizar las cosas te hace entender la jerarquía, el orden, las relaciones y aunque no vayas al detalle, luego ya al detalle, pues lo normal es que como siempre vamos a tener o un libro o los apuntes, pues normalmente ahí vamos a profundizarlo más. Pero además los esquemas incluso me gusta mucho hacerlo tú solo, es decir, hacerlo sin nada al lado, sin el libro, sin los apuntes y ver de qué te acuerdas, ¿no? Es una técnica que me gusta muchísimo para el día antes del examen, también para cuando estás empezando a estudiar, pero sobre todo para el día antes del examen. Te lo resumes a una página a modo esquemático, más que con detalles, con flechas y con cosas, y te haces esa fotografía general de la asignatura o del tema que estés estudiando. Es un tema, una técnica de estudio que recomiendo muchísimo. Por supuesto, los resúmenes y, por supuesto, los simulacros de exámenes o cosas que nos hagan replantearnos la existencia. No, la existencia no, replantearnos lo que sé de una asignatura o de un tema, ¿no? Pueden ser simulacros, los simulacros, pueden ser hacerse preguntas sobre ese tema. Ya sabéis que aquí recomiendo la técnica que yo llamo PSR, que es la preguntas sin respuestas, que consiste en primero hacer preguntas y luego las respuestas, pero dejando un espacio entre medias, no solo espacio físico, sino temporal, para que, al fin y al cabo es muy parecido a los simulacros, para que mientras estamos entre la pregunta y la respuesta, pues le estemos dando al coco sobre qué podemos responder. Es decir, que escribas la pregunta, que la pienses durante un tiempo, incluso puede ser que lo hagas en otro día, y por último ya responder las preguntas. Vale, de técnicas de estudio ya sabéis que tenéis aquí muchísimas más técnicas, el método de los formularios que lo he explicado, también cómo hago yo los resúmenes, bueno, eso lo he explicado y lo seguiré explicando en el canal. Esto no solo se aplica a matemáticas, física y química, que por supuesto también, pero que se aplica a todo, ¿no? Quizás los formularios es la que es más típica de matemáticas, física y química, pero las demás son prácticamente para todos, ¿no? Bueno, hay más técnicas de estudio que recomiendo, pero yo diría que esas son las principales. Aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, que tengáis siempre métodos de estudio o técnicas para la parte de teoría y para la parte de problemas, ejercicios o la parte más práctica. Eso sí, sí es bastante importante. Esto sea en el curso en el que estéis. Si estáis en la universidad, pues a la parte práctica o a la parte de problemas le tendréis que añadir, pues eso es posible, laboratorio, práctica o lo que sea que, que tengáis. Aunque ya os digo que siempre la teoría la vamos a tener que aplicar a los problemas y los problemas igual, vamos a necesitar la teoría para resolverlo. Por lo tanto, siempre están muy relacionados, pero es verdad que normalmente recomiendo que tengáis cosas para estudiar teoría y cosas para estudiar problemas. Vale, vamos con los recursos. Bueno, actualmente estamos en el año 2023 grabando, aunque bueno, ya casi 2024, así que si hablamos de recursos, tenemos un montón de recursos disponibles que pueden marcar la diferencia entre un buen estudiante y uno que no lo sea. Es decir, que tenemos un montón de herramientas que son eso, herramientas, es decir, que hay que saber utilizarlas, que depende de cómo las utilicemos el que tengamos éxito con ellas o no. Ya hemos hablado de recursos para organizarnos nosotros mismos. A mí me funcionan todas fundamentales. Especialmente yo utilizo Trello porque me sirve tanto eso como para listas de tareas, como para brainstorming, como para ideas, como para em, guardar recursos, guardar libros, guardar PDF, guardar imágenes. Entonces me sirve tanto para cuando tengo que hacer algo técnico, es decir, cuando tengo que aprender sobre un tema, como para organizarme yo una semana, un mes, incluso un año. Vale, más técnicas o recursos, mejor dicho, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, estamos en la época de la Wikipedia, ChatGPT, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dos cosas.
Por supuesto, son herramientas que hay que saber utilizarlas bien. O sea, es decir, son herramientas que para algunas cosas son útiles, pero para otras hay que tener cuidado. Son útiles porque son fuente de información. Cuando digo Wikipedia, ChatGPT, por supuesto me refiero también a YouTube, a redes sociales o a otras herramientas similares que utilicéis, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que Wikipedia y ChatGPT pues se utiliza para todos los campos técnicos, ¿no? Pero que a lo mejor si hablamos de ciencia, tenemos que hablar también de las páginas web de matemáticas, de física, de química. O sea, es decir, hay muchas herramientas así, ¿no? Que tienen mucha información. Y entonces, por un lado, hay que saber utilizar la información. Por un lado, está muy bien el hecho de tener muchísima información a mano. De hecho, yo lo utilizaría precisamente eso, para jugar con la información, ¿no? Para preguntarle a ChatGPT cosas, para buscar cosas en la Wikipedia y que eso me lleve a otro enlace y que eso me lleve a otro enlace. Y entonces jugáis mucho con la información y eso viene genial para hacerte ideas generales. Pero claro, para estudiar depende mucho, por supuesto, del nivel en el que estéis, sobre todo en la universidad, ya estas cosas no son tan útiles, puede ser que lo sean en algunos casos, pero ya no va a ser nunca, digamos, de donde hay que sacar las cosas. En secundaria yo creo que Wikipedia y ChatGPT están bien para secundaria, no para copiar y pegar tanto los trabajos o para los apuntes de clase, pero sí están bien, en mi opinión. Pero hay que tener actitud crítica. Y esto es en secundaria, en universidad y en cualquier momento académico o de aprendizaje en el que estéis, ¿no? Puesto que son herramientas que también se utilizan fuera de los estudios. Así que tenéis que tener en cuenta que hay veces que fallan estas herramientas. No es que fallen, sino que no es lo suficiente riguroso. Si quiero hacer un trabajo técnico de estoy investigando en matemáticas, pues la Wikipedia pues no me va a servir. Si estoy en secundaria y tengo que hacer un trabajo, pues me va a servir para hacerme un esquema general de eso. Pero voy a necesitar siempre otras fuentes, ¿no? Entonces, depende muchísimo del uso en que le queráis dar, pero para tener una información general creo que sirven bastante. Por supuesto, eh, no lo recomiendo poner como fuente en trabajos o cosas que tengáis que hacer. Más cosas. La técnica de la T, bueno, esta es brutal y además está junto también con la parte de técnicas de estudio, de matemática, física y química. Bueno, la técnica de la T es un poco el 80-20, pero aplicado a recursos, aplicado a libros y aplicado a apuntes. Vale, ¿qué quiero decir con la técnica de la T? Nosotros cuando estamos estudiando, y esto además cada vez más, tenemos un lío tremendo con lo que estoy diciendo, ¿no? Si lo estudio por un lado, si lo estudio por otro, si lo estudio por un libro, si lo estudio por unos apuntes, si lo estudio por internet. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre tenéis que elegir un sitio en el que vosotros os vais a fiar más, que normalmente va a ser libros o apuntes, ¿vale? Los apuntes del profesor o apuntes que tengáis de la asignatura o apuntes vuestros, pero siempre un sitio en el que yo me voy a enfocar, ¿vale? Y va a ser el sitio por el que yo voy a decidir estudiarme esa asignatura o ese tema. Y luego lo complementamos, ¿vale? Los recursos vienen muy bien porque hay mucha cantidad de información y entonces nos sirve para eso, para complementar información, para leerlo desde distintos puntos de vista, para leer distintas explicaciones que a veces lo que no me entero de una definición, me entero de la definición que me lo encuentro en internet o me encuentro un libro y a veces necesitamos leer las cosas desde distintos puntos de vista porque es lo que nos permite jugar con la información y de verdad interiorizar esos conceptos. Pero no os liéis, si yo utilizo 10 libros, 20 páginas web y ChatGPT, la Wikipedia y lo que veo en redes sociales, pues entonces voy a tener un cacao tremendo en la cabeza que me va a impedir enterarme de lo que estoy estudiando. Entonces, coger un sitio que normalmente serán los apuntes de vuestro profesor o los apuntes de clase o un libro y estudiarlo bien por ahí. Y a partir de ahí complementar. Entonces, 80% de esfuerzo con un tipo de apunte
y el 20% con el restante que siempre sea para sumar. Ahora hay muchísimos recursos, por lo tanto, siempre vais a poder rellenar esos huecos que a lo mejor falten en esos apuntes o algo que no te estés enterando por la primera definición o algo que necesites ampliar o lo que sea que necesites complementar con otro tipo de apuntes. Por supuesto, hay que utilizar algo para guardar recursos, es decir, materiales, tanto libros como imágenes como vídeos. Ya hemos puesto Trello o Notion que sirven, pero bueno, en WhatsApp, Drive, un grupo de estudio colaborativo, lo que sea, pero aquí siempre vamos a necesitar algo donde guardar los recursos, sobre todo los digitales. ¿Vale? Y además ya ponemos los de grupos de estudio porque es uno de los métodos que podemos emplear con gente de clase o gente de otras clases, de otros, incluso otras universidades, otras ciudades, otros países, otros institutos, porque es bastante interesante, ¿no? El tener ese grupo de estudio con la gente que esté al mismo nivel que estás tú y entonces vais a tener los mismos problemas, vais a tener los mismos las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos problemas, los mismos libros, puede ser, los mismos recursos. Pero bueno, lo que os quiero decir es que haya algún sitio donde los podáis guardar. Ya os había dicho Trello y Notion, que os sirven para eso, pero WhatsApp, Drive, Discord también. Eh, ¿Cuál más? No sé cuál más utilizaréis, ¿no? Pero bueno, aquí supongo que habrá 250 opciones distintas. Bueno, Telegram también podría ser. Bueno, hay muchos sitios donde se pueden guardar tanto archivos como también estar en conversación con otras personas. Yo casi ahí lo que más utilizo es Trello, por supuesto el ordenador propio, es donde podéis guardar vuestras propias cosas, tenerlo bien jerarquizado y organizado por carpetas, si lo hacéis, por ejemplo, en vuestro ordenador, pero es verdad que ya estas cosas pues tienden más a ser en algo que sea compartido o por lo menos nube, ¿no? Aunque sea tuyo, pero que sea más tipo nube, como puede ser Drive. Vale, dentro de la productividad, para ser productivos a corto plazo, el método Pomodoro funciona bastante bien, es decir, ponerte un tiempo y estudiar durante ese tiempo. Aquí os voy a recomendar Forest, ¿vale? Y los análogos en los iPhones, que no sé cuáles son, pero bueno, sé que existen, ¿no? Que es una aplicación tipo temporizador en el que tú dices voy a estudiar 25 minutos, lo estudias y al final del día acaba midiendo el tiempo de estudio. Además lo hace con arbolitos, así si no lo acaba esos 25 minutos o ese tiempo que te hayas programado tú de estudio, pues entonces se marchita el árbol y entonces, bueno, pues queda feo, ¿no? Es una tontería, pero sirve bastante para que tú eh, estés concentrado durante esos 25 minutos o los que sea que tú hayas elegido porque lo puedes cambiar. Y además, como te lo guarda, pues también tú sabes lo que has estado estudiando esa semana, ese día, ese mes, etcétera, ¿no? De hecho, esto lo voy a poner también en recursos, puesto que no deja de ser un recurso, ¿vale? He puesto más recursos en otros vídeos, sobre todo de matemáticas, física y química por asignatura. Así que bueno, si queréis más recursos, los he ordenado también por asignatura. Pero bueno, hemos pasado ya a productividad. Entonces, por un lado, Pomodoro, que os recomiendo esa aplicación de Forest. Más cosas, que en algún sitio midáis el progreso. Esto puede ser precisamente con Forest, ¿no? Que al fin y al cabo nos está midiendo ese tiempo de estudio. Pero recomiendo también que guardar las horas de estudio está bien porque nos cuantifica las cosas, pero bueno, también yo lo haría con las calificaciones, porque es una forma de aglutinarlo todo en un sitio, es decir, que tú apuntes las notas que vas sacando y también vas midiendo un poco cómo cambias durante un curso académico, durante toda la secundaria o toda la universidad. Entonces, bueno, eso te sirve también para ir cuantificando ese progreso. Si lo puedes hacer a cosas más pequeñas, va a ser también una forma de poder medir eso y hacerlo mejor. ¿A qué me refiero con cosas más pequeñas? Que tú vayas cuantificando el progreso que vas teniendo en un tema. De esta lección, pues de esta lección me sé 8 términos, o 3 fórmulas, o de hecho 3 problemas. Si vas desgranándolo incluso así, por lección o por tema, em, también es bastante útil, ¿no? Todo lo que sea
algo que nos ayude a medir el progreso nos ayuda, aunque yo lo que recomiendo sí o sí es, por un lado, la parte de tiempo y sobre todo la parte de resultados, porque al fin y al cabo es lo que me da la fotografía general de los resultados que estoy estudiando y es la mejor forma que tengo de medir las cosas. Pero si queréis ir a otro nivel, pues incluso hacerlo más pequeño, que nos ayudará también a cuantificar ese progreso y es una forma también de estar motivado, de saber si lo que estoy haciendo me da resultados, si no me da resultados, etcétera. Y luego, acabo ya con esto. Recomiendo también que utilicéis lo que hacen los ingenieros, que es iterar. ¿Qué quiere decir iterar? Hacer las cosas, terminarlas en una primera versión y volver a revisarlas, ¿no? Muchas veces tenemos 10 días para estudiarnos 10 lecciones y ¿qué hacemos? El primer día una lección, el segundo día la segunda lección, el tercer día la tercera lección. Claro, cuando llega el noveno o el décimo día no te acuerdas ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Entonces te tienes que estudiar esa, te agobia, a lo mejor te estudias bien la novena pero te agobias porque te faltan las otras, no repasas bien la novena, no llegas a la décima porque no te da tiempo. Entonces, a veces recomiendo saber medir eso, saber gestionar eso, ¿no? Si yo tengo que hacer un trabajo, cuanto antes termine la primera versión, antes lo voy a poder revisar. Y a veces somos perfeccionistas y lo que somos es procrastinadores. Entonces, ahí lo que recomiendo es muy sencillo. Cuanto antes acabe una primera versión de unos resúmenes, de unos ejercicios, de un trabajo, mejor porque además voy a tener también esa capacidad de revisarlo, ¿vale? No solo voy a aprender por el trabajo que estoy haciendo, sino también de revisarlo, incluso que alguien me lo revise y me dé información sobre si esos ejercicios están bien, si el resumen que he hecho está bien, o si ese trabajo lo puedo mejorar de alguna u otra forma. O a veces has hecho eso, trabajo, resúmenes o ejercicios, y de repente se te ocurre otra idea en otro momento de tu vida, aunque no estés estudiando, aunque no estés precisamente con eso delante, ¿no? Y se te ocurre que podías hacerlo por otro método, o que podías añadirle una imagen al trabajo, o que ese resumen luego lo vas a pasar a un esquema, a una tabla, a lo que sea, que te va a dar resultados. Bueno, pues para que se te ocurran esas ideas, a veces es necesario haber acabado esa primera versión del trabajo que hayas realizado. Así que recomiendo también que podáis iterar. Bueno, luego en la clase hemos dicho ya que un grupo de estudio siempre es positivo. Entonces, con los compañeros tenemos ya una idea interesante para realizar, ¿no? Un grupo de estudio, y cuanto mejor tengáis dividido el trabajo, pues mejor. Esto puede ser con un grupo de estudio de tu clase o de fuera. Pero bueno, con los de tu clase siempre te vas a tener que llevar bien, porque al fin y al cabo son los que te van a dar información útil de cómo están estudiando ellos, de fechas, de lo que ha dicho el profesor. Entonces, bueno, aquí por supuesto, llevaros bien con los compañeros, por supuesto, con los profesores. Creo que generalmente los profesores están disponibles para dudas, incluso es que les gusta que les preguntéis, ya sea en clase o en el despacho o por correo, pero la verdad es que al final, si uno es profesor de algo, generalmente le va a gustar hablar de ese algo, sea historia, sea biología o sea mecánica cuántica. Entonces, hacerle preguntas porque para eso están. Y por supuesto, igual que he dicho con los compañeros, pues os tenéis que llevar bien porque al fin y al cabo van a ser las personas que os van a evaluar y aquí además son las personas que os guían y que os ayudan con el estudio, ¿no? Yo sé que a veces hay una barrera entre profesores y alumnos, pero tenéis que verlos como personas que al fin y al cabo están ahí para que aprendáis y también para medir un poco vuestro progreso. Y luego, por supuesto, aprovechar también el tiempo en clase, ¿no? Aunque sea haciendo unos apuntes, aunque no estén perfectos, pero a veces lo perfecto y lo hecho son enemigos, ¿no? Entonces, hacer unos apuntes que nos dé para tener esa primera versión de lo que estoy dando en clase, para ser más activo en clase. Claro, si yo voy apuntando, pues entonces me va a hacer atender a lo que estamos haciendo en clase, ¿no? Lo que ya sea pizarra, ya sea presentación o lo que sea, ¿no? Pero si yo voy apuntando, pues generalmente voy a estar más activo en clase. Si no, pues ya os he dicho, hacer preguntas al profesor o cualquier otro tipo de acción, pero sobre todo que sea activa, ¿vale? Eso es lo más importante a la hora de estar en clase,
al igual que con las técnicas de estudio, que ya hemos dicho que cuanto más activas sean, mejor. Y dentro de matemática, física y química, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho porque además esto lo he comentado ya muchísimo en otros vídeos, pero bueno, por supuesto que hay que saber estudiar por un lado la teoría, por otro lado los problemas, luego además todo eso hay que juntarlo, por supuesto seguir las leyes de la ciencia y sobre todo esos errores que se pueden evitar, de a lo mejor algo que me sé de teoría pero que no soy capaz de explicarlo, a lo mejor hay muchas veces que perdemos puntos por justificar cosas y no lo justifico, o porque las cuentas resulta que sé hacer el cálculo de lo que me están preguntando, pero me salto pasos o no pongo las unidades, o a lo mejor me equivoco en una identidad notable y eso me hace perder puntos. Entonces, intentad esas pequeñas cosas que no nos cuestan nada, no perdáis puntos porque muchas veces son lo que es la diferencia entre aprobar y suspender, o entre realmente hacer las cosas con el formalismo que te piden o hacer las cosas pues un poco mm, sin eso, ¿no? Sin formalismo, ¿no? Hay veces que te preguntan verdadero o falso. Siempre que dicen verdadero o falso, no, la respuesta no es verdadero o falso. La respuesta es verdadero porque tal o falso porque tal, especialmente las que son falsas. Pero por eso digo, ¿no? Muchas veces damos una respuesta, pero le falta meter esa chicha, ¿no? Esa parte más científica, que es lo que realmente se pide, ¿no? Esas son las principales cosas que veo yo entre estudiantes, sobre todo en secundaria, el dar esas respuestas muy cortas o que le falta algo siempre para hacer lo que te están preguntando, ya sea un cálculo, una justificación o unas unidades, que son además cosas que, que se pueden evitar muy fácil, ¿no? Que no requiere un gran conocimiento y yo creo que ahí muchas veces perdemos puntos de forma muy tonta. Por supuesto, luego pues todo lo que venimos diciendo, ¿no? Las técnicas de estudio, aprovechar el tiempo en clase, tener una rutina de estudio, etcétera. Todo eso, por supuesto, se aplica en matemáticas, física y química, pero bueno, que en principio esas serían las ideas principales para las asignaturas de ciencia. Si queréis profundizar más ahí, pues ya sabéis que tengo vídeos de cómo estudiar matemáticas, de cómo estudiar física, de cómo estudiar química, por supuesto también en el Instagram. Por supuesto tengo los apuntes de matemática, física y química. De hecho, matemática, física y química os voy a poner que los apuntes, em, si os faltan o si necesitáis una explicación alternativa, pues ya sabéis dónde lo tenéis. En mi Instagram. A veces también lo subo a TikTok y a la página web. Pero sobre todo en el Instagram. Y luego, fijaos que aquí la mayoría de las cosas que os he dicho no es de ecuaciones, ni de polinomios, ni de funciones en varias variables, no. Son de cosas, pues eso, de mentalidad, de métodos, de técnicas, y es que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante cómo tenemos amueblado la azotea para realmente aplicarlo luego en el día a día. Así que, como eso lo hago más en YouTube, pues os pongo aquí también esa parte de consejos, de tips, de rutinas, de evitar errores tontos, de páginas web, que es lo que tengo aquí en este canal de YouTube. Así que si os interesa esa parte, pues lo tenéis en todos los vídeos de este canal, al que por cierto, suscribiros y por cierto también darle me gusta a este canal para apoyar esta creación de contenido y que siga haciendo vídeos como este y llevar estos aprendizajes a cada una de vuestras casas. Espero que esto os haya gustado, espero que os haya servido. Sé que es un resumen de muchas cosas, pero que además ha salido el vídeo largo, pero creo que es fundamental, creo que es necesario y creo que nos interesa tener esta fotografía general de cómo estudiar, porque luego todo eso es lo que aplicamos en el día a día y de todo eso van a depender nuestros resultados y que de verdad estemos aprendiendo matemática, física, química o incluso cualquier otra asignatura, sea o no, de la rama científica. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en 2024 con más vídeos en el canal.